Muchas gracias, señora presidenta. Quiero saludar a la señora personera de Bogotá que nos acompaña en el día de hoy, al doctor Daniel Mejía y a todos los invitados. Contarles un poco lo que estuvimos indagando este fin de semana en las UPJs. Por todos es muy bien sabido, o muchos conocen del trabajo que yo realizo en las diferentes localidades de Bogotá con jóvenes en temas de prevención de drogas, en temas de inseguridad, de cultura, de música. Y a partir de este debate quise indagar a algunos de los jóvenes de diferentes localidades y encuentro un comentario común entre ellos. Cuando una persona se atreve a contradecir a un agente de policía o no cumple las órdenes que ellos dan, el resultado es llevarlos a la UPJ. No desconozco que nuestros policías son objeto de agresiones verbales y físicas en el ejercicio de su función. Tristemente, el respeto a la autoridad se ha perdido en todos los órdenes en nuestra sociedad, pero me preocupa lo siguiente. El Código de Policía consagra 3 causales para aplicar la medida correctiva de retenimiento. La primera de estas causales es: al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la policía en el desempeño de sus tareas, pero esta causal fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-199 de 1998, al considerarla violatoria del derecho fundamental a la libertad, por cuanto una autoridad administrativa no puede ordenar la privación de la libertad sin previo mandamiento judicial, pese a que declara la inconstitucionalidad de esta norma. La Corte dijo que el servidor público uniformado de la policía que sujeto de agresión, irrespeto, amenaza o provocación puede acudir ante la autoridad competente para que se investigue la conducta del infractor. En otra sentencia, C-720 del 2007, la Corte Constitucional señaló de manera clara y concreta cuáles causales son para ser remitido a la UPJ e hizo un análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales puede ser aplicada esta medida. A partir del examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, estas causales son: al que deambule en estado de embriaguez y no consienta a ser acompañado a su domicilio; al que por estar en estado de gran excitación pueda cometer eminente infracción a la ley penal. Es muy importante, en esto quiero hacer énfasis, que la Corte fue muy enfática en señalar que no estamos frente a una medida sancionatoria, sino frente a una medida para proteger los derechos de las personas. Así las cosas, según la propia medida, solo procede para proteger a quien deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser acompañado a su domicilio, o a quien por estado de grave excitación pueda cometer eminente infracción de la ley penal, o solo cuando la medida resulte necesaria, idónea y proporcional. Esto es muy importante, reitero, porque el ejemplo, por ejemplo, el pasado fin de semana estuvimos en inmediaciones de la UPJ escuchando a quienes salían de este lugar. ¿Por qué? Les preguntábamos, estaban retenidos, y llegamos a una conclusión: ninguno de ellos estaba incurso en ninguna de las 2 causales señaladas por la Corte para ser conducidos allí. Pudimos notar, sí, el trabajo de la personería también de Bogotá. La personería allí no permitía la entrada ni de heridos ni de menores de edad. Entonces pudimos comprobar que el trabajo que hace la personería allí es bastante valioso. Algunos fueron conducidos por estar consumiendo licor en vía del espacio público, una buena parte de riñas y desafortunadamente muchos por irrespeto o incluso agresión a la policía. La propia gente lo acepta, incluso algunos reconocen el error en su actuar, pero si aplicamos lo dispuesto por la Corte, estas personas debieron ser llevadas ante la autoridad competente para que les impongan la sanción según la infracción que han cometido, pero no conducirlos a la UPJ.
Las conversaciones con estas personas también dejan en evidencia situaciones muy delicadas. Algunos nos contaron situaciones como: cuando son privados de la libertad, son llevados en la primera instancia al CAI más cercano. Allí pueden permanecer por espacio de 2 horas hasta que llegue una camioneta para llevarlos a la estación de la policía. En la estación de la policía puede permanecer 4 horas hasta que llegue un camión en el que son transportados a la UPJ. Cuando llegan allí, el tiempo arranca de 0, es decir, no se tiene en cuenta las 6 horas que duraron privados de la libertad en el CAI y en la estación. Transportan a todos los conducidos en el mismo camión. No diferencian delincuencia común con habitante de calle, con trabajadores que simplemente son conducidos por estar consumiendo licor en espacio público. Los transportan en un camión que tiene acondicionado una especie de jaula en parte de atrás, pero en este espacio no hay ningún policía u otro tipo de seguridad, y allí se presenta todo tipo de irregularidades, especialmente hurtos, sin que se tomen medidas por parte de la policía. Pese a que son conducidos por riñas, estar consumiendo licor en espacio o irrespetar a la autoridad, a las personas les hacen firmar un formato donde dice que son conducidos por grave estado de excitación, aunque olvidan que la Corte señaló que no solo debe estar en estado de excitación, sino que en estos casos debe inferir que es eminente la comisión de un delito por parte de esta persona. Eso nunca se cumple, y si es así, quiero que usted me lo diga, señor secretario de la Seguridad. Si es que eso es así, me desmienta que esto ha ocurrido. Personas que son conducidas con algún tipo de heridas en el cuerpo. En este punto quiero llamar la atención que la UPJ no cuenta con un médico que haga una valoración del estado de salud de las personas, y se sabe que llegan personas con enfermedades infectocontagiosas y son un peligro para los demás e incluso para quienes laboran en ese lugar. La Secretaría de Salud, debe hacer presencia en este lugar con uno de sus programas de prevención. Acabamos de escuchar estadísticas de los anteriores colegas que dieron su exposición de ingresos a las UPJ, donde se mezcla todo tipo de información, pero quiero, doctor Mejía, que de manera clara y concreta y en los términos que señaló la Corte Constitucional, me diga cuántas personas han ingresado por estar deambulando en estado de embriaguez y que no consintieron ser acompañadas a su domicilio, y cuántas personas ingresaron por estar en estado de gran excitación que pudieron cometer eminente infracción de la ley penal. También quiero que me diga, doctor Mejía, qué programas de prevención en salud y demás riesgos laborales existen para los servidores que trabajan en las UPJ, no solo de la policía, sino de las entidades del distrito que tienen presencia en la UPJ. Lo anterior, ya que allí se vive un clima laboral bastante complejo, y creo que las administradoras de riesgos laborales han hecho recomendaciones para prevenir problemas en salud e integridad personal de quienes a diario deben ejercer las funciones en la UPJ. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal.